Estás iniciando la versión extendida de este contenido basado en bibliografía de Wader. Si buscas un resumen más ágil, recordá que tenés una primera aproximación de este contenido en el video en pantalla. Comenzamos con la extensión. Imaginen intentar jugar al ajedrez, pero, digamos, cada 5 minutos el clima cambia las reglas, de la nada. Uf, imposible. Exacto. O sea, de repente tus peones valen la mitad, una sequía repentina te quita 2 torres, y encima tu oponente es un mercado global al que francamente no le importas en lo absoluto. Es un caos total. Tal cual. Y bueno, así es exactamente como se siente administrar una empresa agropecuaria hoy en día. Y sin embargo, logran sobrevivir. Así que bien, vamos a desempacar esto hoy. Porque nuestro análisis profundo no es solo sobre el campo, ¿verdad? No, para nada. Es sobre cómo cualquier organización logra mantenerse en pie en medio del caos. Exactamente. Y para entender esos engranajes invisibles que evitan que un grupo de personas y recursos colapse ante el primer viento fuerte, nos vamos a apoyar muchísimo en la teoría general de los sistemas. Específicamente el trabajo de Ludwig von Betalanffy y, bueno, los análisis contemporáneos de gestión de Doval. Sí, y fíjate que es un escenario fascinante, porque nos obliga a cambiar los lentes con los que miramos el mundo. ¿A qué te refieres exactamente con cambiar los lentes? Bueno, históricamente, si alguien quería entender cómo funcionaba algo, digamos, no sé, un reloj, la ciencia clásica tenía una respuesta muy simple. Decía, desármalo. Claro, el famoso reduccionismo analítico. Exacto. Estudia los engranajes por separado, comprende cada pieza aislada y por arte de magia entenderás el todo. Pero a mediados del siglo XX nos dimos cuenta de que eso no sirve para explicar la vida. Ni la sociedad ni las empresas, claro. Porque si desarmas un organismo vivo, no entiendes cómo sobrevive. Simplemente tienes partes sin vida sobre una mesa. Es una imagen un poco gráfica, pero es la pura verdad. Y ahí es donde entra esta idea clave de la organización como un sistema abierto. O sea, no es una burbuja aislada. Exacto. Es una entidad que respira, que absorbe golpes de su entorno y que a su vez altera ese mismo entorno constantemente. Es un ida y vuelta permanente. Y ese es el salto conceptual crítico. Un sistema no es solo un montón de cosas. Es un conjunto de cosas que interactúan. Ahora bien, existen múltiples tipos de sistemas abiertos. Como un bosque, por ejemplo. Tal cual. Un bosque es un sistema abierto biológico, lo que en teoría se llama un nivel 4. Intercambia agua, luz, nutrientes con su entorno. Pero las organizaciones humanas tienen 2 condiciones de operación que las separan radicalmente de ese bosque. A ver, cuéntame cuáles son. La artificialidad y la intencionalidad. Bien, detengámonos ahí. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque si un bosque es un sistema natural que simplemente existe por estar ahí, una organización es más bien como un motor diseñado, ¿no? Exactamente. O sea, si no tiene un propósito claro o el combustible necesario, que serían los recursos y las personas, es solo metal inerte. La artificialidad implica que alguien tuvo que sentarse un día y decir, bueno, vamos a crear esta estructura para resolver tal problema específico. Lo fascinante aquí es que no brotó de la Tierra por evolución biológica. Fue diseñada a propósito. Y la intencionalidad, como bien decías, es el combustible de ese motor. El famoso ¿para qué de las cosas? Sí, la teleología. Las organizaciones se activan únicamente cuando las personas que las integran persiguen metas específicas, tienen un propósito deliberado. Porque si observamos los elementos que componen cualquier empresa, vemos personas aportando conocimiento, vemos recursos financieros, vemos computadoras, maquinarias. Pero si les quitas ese propósito común, ese objetivo compartido, ¿qué queda realmente? Nada, te queda un galpón lleno de computadoras carísimas y gente mirando el reloj esperando irse a su casa. Exacto. Y el resultado fatal sistémico de eso es la disolución. Sin un propósito que alinee los esfuerzos, la estructura simplemente pierde su condición de organización y se funde de nuevo con el contexto. Deja de existir como tal. Totalmente. Por eso tener claro el objetivo no es solo una frase motivacional que pones en un póster en la oficina. Es la condición número 1 para que el sistema siquiera empiece a operar. Claro, pero supongamos que tenemos ese propósito clarísimo. Digamos que tenemos las partes y tenemos la intención. El modelo nos dice que a partir de ahí emerge algo llamado sinergia. Ah, la famosa sinergia.
Sí, y quiero aterrizar esto porque a veces, seamos honestos, suena a palabra de moda corporativa vacía. La sinergia desde el punto de vista sistémico riguroso es el principio de totalidad. O sea, el todo es mayor que la suma de sus partes. Matemáticamente hablando, 1 más 1 aquí tiene que dar 3 o el esfuerzo no tiene ningún sentido. Exacto. Es el valor emergente. Y no tiene nada de magia, ¿verdad? Es pura dinámica de sistemas. Cero magia. Pensemos en una orquesta sinfónica. Por ejemplo, puedes tener a los mejores violinistas y los mejores trompetistas del mundo en un mismo escenario. Pero si cada uno toca una partitura diferente a su propio ritmo, es un desastre. Solo tienes ruido, te duele la cabeza de escucharlo. La sinergia se activa bajo condiciones muy estrictas de integración y coordinación. Y el pegamento que sostiene esa coordinación a lo largo del tiempo es lo que llamamos la cultura y la identidad de la organización. O sea, las creencias, los valores compartidos, los rituales del día a día, todo eso que, bueno, no se ve en un balance contable a fin de mes, pero que hace que las piezas realmente encajen y funcionen. Fíjate que cuando esa cultura falla o se fragmenta por algún motivo, el sistema entero se bloquea. ¿Y cuál es el impacto visible en la estructura de la empresa cuando eso pasa? Aparece el famosísimo trabajo en silos. El departamento de ventas no le habla al de producción y recursos humanos está orbitando en su propio planeta. Uf, el clásico problema de toda empresa grande. Y cuando la organización retrocede a ese estado, imagino que empieza a operar como una suma matemática simple. O sea, 1 más 1 es 2, con mucha suerte. Con muchísima suerte. Y ahí pierde su ventaja competitiva instantáneamente, porque ya no está generando ese valor extra que solo nace de la interacción verdaderamente coordinada. Claro, si alguien que nos está escuchando ha trabajado alguna vez en una empresa donde cada departamento cuida su propia parcela y ataca a los demás, bueno, ha vivido esta falla de sinergia en carne propia. Es una experiencia dolorosa, sin duda. A ver, supongamos que una empresa logra esa sinergia perfecta internamente. Todos se llevan increíble, la cultura es fantástica. Un escenario de ensueño. ¿Sí? Pero, ¿qué evita que esa energía sinérgica se descontrole o se agote rápidamente ante el primer obstáculo externo? Porque convengamos que el mundo exterior sigue cambiando y golpeando la puerta todos los días. Esa pregunta es clave y nos lleva directo al corazón de la supervivencia de cualquier sistema. En la física hay un concepto llamado entropía. Entropía. Ok. Sí, que es la tendencia natural e inevitable de cualquier sistema cerrado hacia el desorden, el agotamiento y, bueno, finalmente su muerte. Qué dramático suena eso. Es que lo es. Si encierras algo y no le permites interactuar con nada más, su energía se degrada inevitablemente hasta desaparecer. O sea, si una empresa se mira el ombligo y se encierra en su propia perfección interna, ignorando lo que pasa en la calle, tarde o temprano va a quebrar. Inevitablemente va a quebrar. Entonces, para combatir esa muerte térmica, digamos, la organización tiene que importar energía, recursos e información del contexto. Tiene que abrir las ventanas de par en par. Exacto. Y a esa acción vital de absorber orden del exterior para combatir el desorden interno de la empresa se le llama negentropía. Negentropía. Básicamente la empresa tiene que salir a alimentarse agresivamente de talento fresco, de nuevas tecnologías, de tendencias de mercado. Todo el tiempo, sin parar. Claro, para no asfixiarse con su propio aire reciclado. Y el resultado de esa alimentación constante, de aplicar esa negentropía, es lo que llamamos la homeostasis. Homeostasis. Que, a ver, a menudo se confunde con quedarse quieto, ¿no? Como un equilibrio estático, como una balanza que no se mueve. Sí, es un error súper común, pero es todo lo contrario. Es un equilibrio sumamente dinámico. Piensa en un surfista, sobre una ola gigante. A ver, me gusta esa imagen. El mar se mueve de forma caótica debajo de él. Es incontrolable y violento. Pero el surfista hace microajustes constantes con su cuerpo para mantenerse en pie sobre la tabla y no caerse. Guau, claro, nunca está quieto en realidad. Nunca. Y la organización hace exactamente lo mismo frente a las turbulencias de la economía o de la sociedad. Pero claro, para hacer esos microajustes milimétricos, el surfista tiene que sentir la ola en sus pies, tiene que mirar el agua. Si llevamos eso a la empresa, significa que la frontera, el límite de la organización,
tiene que ser permeable, ¿verdad? Imprescindiblemente permeable. Tiene que poder leer el exterior en tiempo real. Y si conectamos esto con el panorama general de los negocios, por eso la administración clásica del siglo XX fracasó tantas veces de forma tan espectacular. Porque no leían el entorno en absoluto. Exacto, porque aquellos gerentes trataban a las fábricas como sistemas completamente cerrados. Diseñaban manuales súper rígidos como si fueran teoremas matemáticos perfectos, esperando que el mundo exterior nunca, jamás cambiara. Un delirio, viéndolo en retrospectiva hoy. Totalmente. Ignoraban por completo esta necesidad de permeabilidad de la que hablas. Y si un sistema pierde la capacidad de leer su entorno, la negoentropía se detiene en seco. Y ahí vuelve la entropía al ataque. Así es. El resultado final es el colapso absoluto, la obsolescencia y la desaparición de la empresa de la faz de la Tierra. Pero espera, aquí me surge otra duda bastante práctica. Si una empresa está constantemente absorbiendo información externa, recibiendo datos del mercado, quejas de clientes por redes sociales, cambios en las leyes de importación, ¿no se paraliza por sobreanálisis? Es un riesgo súper real. O sea, ¿cómo procesa esa avalancha brutal de información sin volverse loca y perder el rumbo por completo? Ahí está el detalle técnico. No se trata de absorber datos como una esponja sin ningún tipo de criterio. Se trata de tener un mecanismo de control y adaptación súper estructurado internamente. Ok, tiene sentido. Y ahí es donde entra en juego la retroalimentación, el famosísimo feedback. Uy, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque el feedback, y hay que aclararlo, para no confundirnos, no estamos hablando de una simple encuesta de satisfacción al cliente que mandas por correo automático a fin de año. No, por favor, no. El feedback es literalmente el sistema nervioso de la organización, que le impide caminar ciega hacia un precipicio. Según la jerarquía de Boulding, este es el nivel 3 de control organizacional. Es un mecanismo vital, entonces. O sea, es donde la información sobre tus propios resultados, ya sea en los productos que fabricaste, el servicio que diste o, no sé, incluso los residuos o la contaminación que generaste. Sí, cualquier salida o output del sistema. Esa información vuelve a ingresar al principio del sistema para corregir y ajustar todo el proceso de transformación. Exactamente. Piensa en el termostato de una casa, que es el ejemplo clásico de sistemas. A ver, ¿cómo es eso? El termostato tiene un objetivo clarísimo: mantener la habitación, digamos, a 20 grados. Bien. Está constantemente midiendo la salida, que es la temperatura real del aire en ese momento. Si hace demasiado frío, el termostato envía una señal para prender la calefacción, inmediatamente. Y cuando llega a los 20 grados, se apaga solo. Exacto. Usa esa nueva información térmica que acaba de recolectar para apagarla. El sistema corrige su propio comportamiento basándose en los resultados que él mismo acaba de producir. Es brillante. Pero claro, para que eso funcione en una empresa humana compleja, los canales de información tienen que ser increíblemente limpios y rápidos. Y fluidos, sin barreras. Porque el gran problema, y lo vemos todo el tiempo, es que muchas veces el ingeniero que diseña el producto en el piso 10 de la corporación nunca se entera de por qué el cliente lo devolvió enojado en la tienda. Exacto. La información se atasca en el medio de la burocracia. O algún gerente intermedio la filtra para no quedar mal con su jefe. Suele pasar. Y las consecuencias sistémicas de esa ausencia de retroalimentación son simplemente devastadoras. Un sistema sin canales claros de feedback es un sistema completamente ciego. Literalmente no puede ver sus propios errores. No, y por ende, no puede ajustar su proceso de transformación. Al perder la vista, se rompe esa homeostasis de la que hablábamos hace un momento, y la entropía se acelera drásticamente de nuevo. Básicamente, sigues fabricando algo que nadie quiere comprar de la forma equivocada, hasta que un día te quedas sin dinero en la cuenta y tienes que cerrar. Tal cual. Ahora, hasta aquí el modelo suena impecable, súper lógico, ¿no? Sí, muy redondo y coherente, pero también suena, digamos, un poco frío, muy mecánico. Hablamos de termostatos, de inputs, de procesamiento de información, como si fuera una computadora. Exactamente, y esto plantea una pregunta importantísima. Porque el elemento central y más valioso de las organizaciones, según el material de estudio profundo, son las personas. Claro. Y las personas no son engranajes obedientes de metal ni líneas de código de software. Tienen voluntad, tienen miedos, tienen ambiciones propias. Son la mayor fuente de complejidad, pero también de riqueza.
en cualquier organización humana. Y es por eso que la teoría nos exige abordar una condición de viabilidad que no se puede ignorar jamás: ¿Cuál es esa condición? la articulación de objetivos. Ah, claro, porque todo este ciclo hermoso y perfecto de sinergia, retroalimentación y negentropía solo funciona en la vida real si logramos alinear lo que busca la organización con lo que buscan los individuos que la componen, ¿verdad? Es una condición absolutamente innegociable. Y te digo, es una tensión constante. Me imagino que sí, porque por un lado, la organización, como ente abstracto, necesita sobrevivir en el mercado competitivo. Busca rentabilidad, busca bajar sus costos, busca máxima eficiencia, ganar cuota de mercado a sus rivales. Sí, los fines puramente institucionales. Pero el empleado que entra por la puerta el lunes por la mañana, con su café en la mano, no está pensando en la homeostasis del macrosistema. Definitivamente no le quita el sueño la homeostasis. Está pensando en pagar el alquiler, en que no lo estanquen en el mismo puesto durante 10 años seguidos, en tener un ambiente psicológicamente seguro, en, no sé, sentirse valorado por su líder. Es más de un sistema social vivo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se activa esa alineación? O sea, ¿cómo logras que ambas partes tiren de la misma cuerda hacia el mismo lado? La activación de esta alianza ocurre única y exclusivamente mediante la negociación y el reconocimiento mutuo. La organización necesita desesperadamente a las personas porque son las portadoras del conocimiento. Los engranajes no innovan. Exacto. Las máquinas no tienen buenas ideas, las personas sí. Y a su vez, las personas necesitan a la organización porque, seamos honestos, hay metas de vida, de desarrollo o metas económicas enormes que es imposible alcanzar de forma completamente aislada en el mundo moderno. Es un matrimonio por conveniencia mutua, de alguna forma, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa cuando esa negociación se rompe por completo? Claro, imagino el caso cuando la organización dice, digamos, solo me importa mi margen de rentabilidad a fin de mes y tú eres un recurso 100% descartable. O al revés, cuando el individuo dice, bueno, voy a extraer todo el dinero que pueda de aquí, haciendo el mínimo esfuerzo posible y que el sistema explote si quiere. Cuando pasa eso de cualquiera de los dos lados, imagino que se produce un bloqueo sistémico severo. Total, la consecuencia directa e inmediata es la pérdida de viabilidad de la empresa. Si los objetivos divergen de forma irremediable, el talento brillante simplemente abandona el barco. Las personas se llevan su conocimiento y sus valores a otra compañía. O peor aún, ocurre este fenómeno súper actual del que tanto se habla, la renuncia silenciosa. Uy, sí, terrible para el sistema. O sea, se quedan ocupando una silla, cobrando el sueldo a fin de mes, pero reducen su aporte al mínimo vital indispensable para que recursos humanos no los despida. Y eso destruye la sinergia desde adentro de una forma silenciosa pero letal. Bloquean el feedback real porque ya no les importa mejorar el proceso, y el proceso de transformación se paraliza por completo. Pierdes el motor del que hablábamos allá al principio del programa. Es fascinante cómo cada concepto se va conectando con el otro de una forma tan precisa. Es una red perfecta. Todo tiene que ver con todo. Y creo que este es el momento perfecto, la verdad, para someter toda esta teoría abstracta a una prueba de fuego súper real. O sea, vamos a aterrizar los conceptos. Me parece excelente. Vamos a eso. Vamos a llevar este modelo de sistemas abiertos a uno de los contextos productivos más brutales, inestables y desafiantes que existen, que es la empresa agropecuaria, la famosa EAP. La empresa agropecuaria es sin duda alguna el laboratorio perfecto para observar la teoría de sistemas de Bertalanffy operando en tiempo real. ¿Por qué lo dices con tanta seguridad? Porque el nivel de exposición que tiene la empresa agropecuaria a su entorno es altísimo, casi absurdo. Como sistema abierto, sus entradas o inputs no son solo planillas de Excel precisas o capital financiero predecible como en una startup de Silicon Valley. Sus inputs son profundamente biológicos, erráticos y naturales. Claro, dependes de la calidad variable de la tierra que pisas, de los ciclos del agua que absolutamente nadie controla, del clima, de la genética caprichosa de las semillas. Y el proceso de transformación interno, que en teoría se gestiona mediante el ciclo administrativo clásico de toda la vida. Ese de planificar, organizar, dirigir y controlar. Exacto. Ese proceso tiene que convertir esos inputs tan caóticos en salidas súper tangibles y demandadas por la sociedad.
grano, carne, materias primas industriales. Pero también, ojo, tiene que generar bienes ambientales hoy en día, que es súper importante y exigido, y obviamente rentabilidad económica al final de la cosecha para poder sostenerse en el tiempo. Pero aquí es donde entra la variable verdaderamente crítica y aterradora de la EAP, que es el contexto incontrolable. Imagina liderar una empresa tecnológica convencional donde de la nada, una tormenta literal destruye todos tus servidores en un segundo. ¿Te quieres morir? ¿Cierras la empresa? O donde un conflicto geopolítico a 10.000 kilómetros de distancia desploma el precio de venta de tu software en un 50% de un día para otro, sin ningún aviso previo. Bueno, la empresa agropecuaria opera bajo esa vulnerabilidad extrema permanentemente, todos y cada uno de los días de su existencia. Tal cual. Depende de si llueve o no llueve, de los precios internacionales de los commodities en una bolsa que no controlan, de las políticas agrarias de retenciones del gobierno de turno que cambian cada 4 años. Son todos factores inmensos, gigantescos, que impactan de lleno y directo en el sistema, pero sobre los cuales el productor rural, sinceramente, no tiene ningún tipo de control directo. Cero control. Solo pueden reaccionar. Y ahí vuelvo a mi idea del inicio del show. Es exactamente como ese tablero de ajedrez que cambia de reglas solo mientras tú estás intentando pensar tu próxima jugada. Lograr mantener la empresa a flote, lograr esa homeostasis dinámica en medio de esa tormenta perfecta de variables, requiere una agilidad administrativa monumental. Es un arte realmente más que una ciencia. Y ahí es donde el material de estudio introduce un concepto que, personalmente, me parece de los más potentes, que es la equifinalidad. Uy, sí, me voló la cabeza ese concepto cuando lo repasaba. Explícanos qué es la equifinalidad en este contexto para los que no lo conocen. Bueno, la equifinalidad es una de las propiedades más hermosas y esperanzadoras de los sistemas abiertos complejos. Significa que, a diferencia de un sistema cerrado y puramente mecánico, que es súper rígido, el sistema abierto puede alcanzar exactamente los mismos resultados finales, partiendo de condiciones iniciales totalmente diferentes y tomando caminos completamente distintos en el medio. Dame un ejemplo bien concreto de eso en el campo, para que todos podamos visualizarlo fácilmente. A ver, imagina 2 productores agropecuarios que son vecinos. Sus campos están pegados. Tienes al productor A, que hereda de su familia una tierra de excelente calidad, plana, con muchísimos nutrientes naturales, y encima tiene un gran capital financiero inicial depositado en el banco. Ok, la tiene bastante fácil. Arranca con ventaja. Y justo al lado tienes al productor B, que hereda un terreno súper pedregoso, en desnivel, con bajísima retención de agua y tiene un presupuesto, digamos, súper ajustado para empezar. Las condiciones iniciales de ambos son diametralmente opuestas. Bueno, si esto fuera un sistema determinista lineal, una ecuación simple de sumar y restar, el productor A ganaría siempre y el B iría directo a la quiebra en la primera cosecha. Sería lo lógico, ¿no? Sin embargo, debido a esta maravilla de la equifinalidad, el productor B rediseña su sistema interno. Invierte muy inteligentemente su poco dinero en tecnología de riego por goteo súper eficiente, cambia su modelo de cultivo tradicional a rotaciones que recuperan el nitrógeno del suelo y además lee muy bien el mercado exterior para vender en nichos de mayor valor agregado, como lo orgánico o ecológico. Es brillante la estrategia. Y fíjate, 10 años después, analizas los balances financieros de ambos campos y ambos productores tienen exactamente el mismo margen de rentabilidad a fin de año. El sistema B compensó todas sus enormes debilidades iniciales importando negentropía inteligente y ajustando sus procesos internos constantemente. O sea, rediseñó la ruta por completo. Usó la retroalimentación para adaptarse a sus limitaciones. Eso es espectacular porque nos demuestra que en la gestión de organizaciones no existe una única receta para el éxito. No hay un manual estático que te garantice sobrevivir. Exacto. El éxito depende de tu capacidad de adaptación sistémica, no de tus recursos iniciales. Pero a ver, también hay que ser súper realistas con esto. Hay un límite de entropía, de desorden y caos que un solo productor individual, por más ágil y equifinal que sea su modelo, puede soportar sobre sus hombros. Si el mercado internacional se desploma un 80% y encima hay una sequía histórica que dura 3 años, la adaptación individual del productor B a veces simplemente no alcanza para no quebrar. Y es justo ahí donde los sistemas demuestran su increíble capacidad de evolución, agrupándose con otros. La tipología de respuesta sistémica ante un entorno que se vuelve excesivamente hostil o mortal es la creación de suprasistemas.
como las famosas cooperativas agropecuarias, ¿verdad? Exactamente. O sea, básicamente la lógica es, si no puedes sobrevivir solo porque el entorno te está aplastando sin piedad, fusionas tus límites con los de otros productores para crear un organismo muchísimo más grande y fuerte. Es una estrategia de supervivencia sistémica brillante y, por cierto, antiquísima. Las cooperativas son asociaciones autónomas donde múltiples productores se unen de forma 100% voluntaria en una empresa que es de propiedad conjunta y de gestión puramente democrática. Al hacerlo, logran una escala de operaciones y una fuerza que jamás tendrían de forma individual. Pensemos un segundo en cómo esto impacta la famosa negentropía que mencionamos antes, esa importación de energía. Al unirse en cooperativa, digamos que 100 pequeños productores ahora pueden ir y comprar semillas o fertilizantes directamente al fabricante a precios mayoristas enormes. Claro, bajan sus costos de entrada de manera drástica. Podría pagar de su propio bolsillo. Pueden comercializar todos sus granos en bloque para sentarse a negociar mejores precios de venta con los exportadores, e incluso acceder a seguros compartidos altísimos contra el granizo o la sequía. Si lo vemos en términos puramente de sistemas, actúan como un escudo gigantesco contra la entropía del entorno. Básicamente, extienden la frontera del sistema para hacerlo mucho, pero mucho menos vulnerable a los shocks externos que antes los hubieran quebrado. Es genial la dinámica. Y desde el punto de vista de las personas, de los elementos humanos del sistema, la cooperativa es la máxima expresión de la articulación de objetivos de la que hablábamos. Logran equilibrar de manera muy fina la rentabilidad económica indispensable de la que todos dependen con el desarrollo social y educativo de las familias rurales y sus comunidades locales. Es un suprasistema diseñado explícita e intencionalmente para garantizar la viabilidad a largo plazo de todos sus integrantes, no solo de los dueños. Es increíble. Y pensar que todo este análisis gigantesco y tan aplicable a la realidad parte de entender algo tan fundamental como que las cosas, y especialmente las organizaciones humanas, no operan jamás en el vacío. Nunca operan aisladas, es una ilusión. Si hacemos un recorrido rápido de todo lo que hemos analizado hoy, la verdad que es un montón de información valiosísima. Hemos destruido por completo la idea anticuada de que las organizaciones son máquinas rígidas, frías y predecibles. Hemos visto que son, en realidad, entidades vivas que respiran. Totalmente. Vimos que son sistemas abiertos construidos con artificialidad por el ser humano y siempre, pero siempre, con un propósito, una intencionalidad muy clara desde el día 1. Vimos que su éxito y su permanencia dependen casi exclusivamente de generar esa sinergia interna, de lograr que mágicamente o no tan mágicamente a esta altura, 1 más 1 de 3, todo a través de una cultura y una identidad fuerte que evite los temidos silos departamentales. Y aprendimos que para no morir de asfixia, para combatir esa temible entropía natural que destruye todo, tienen que abrir las ventanas de par en par y alimentarse constantemente de información y energía del exterior. Eso es aplicar negontropía. Exacto, usando su propio sistema nervioso, los canales limpios de retroalimentación, para procesar esos datos y mantener ese equilibrio dinámico sobre la ola, que es la homeostasis organizacional de la que hablábamos. Y quizá lo más crítico de todo nuestro análisis de hoy, para no olvidarlo jamás. Que nada de esto funciona, ningún termostato ni modelo matemático de gestión, si olvidamos que el sistema está impulsado, en última instancia, por personas de carne y hueso. La viabilidad del sistema exige que la organización como entidad y el individuo como trabajador caminen sí o sí en la misma dirección, negociando constantemente sus objetivos para no bloquearse mutuamente. Todo este esfuerzo colosal, administrativo y humano, simplemente para lograr sobrevivir a un mundo exterior que no deja de cambiar ni un solo segundo. Algo que los productores agropecuarios, nuestro gran caso de estudio de hoy, enfrentan de cara cada mañana al salir, mirar el cielo y revisar los mercados. Es una batalla diaria y admirable. Absolutamente. Lo cual, para ir cerrando, nos deja con una reflexión final espectacular para llevarnos y pensar a lo largo de esta semana. A ver, si la empresa agropecuaria nos demuestra con hechos empíricos que la equifinalidad es realmente posible, Que puedes ganar la partida incluso con las cartas iniciales en tu contra. exacto, que se puede llegar al éxito sostenido y a la rentabilidad partiendo desde una desventaja inicial abismal frente a un mundo que es inherentemente caótico y cruel. Bueno,
Entonces, cabe preguntarse muy seriamente si tal vez la verdadera medida de una gran administración, de un liderazgo excepcional, no es la capacidad soberbia de predecir o controlar un futuro que no nos pertenece, sino la tremenda agilidad para rediseñar tus procesos internos mucho más rápido de lo que el mundo exterior intenta destruirlos. Wow, totalmente de acuerdo, me quedo con esa última frase. Es para pensarlo y aplicarlo, sin duda. Gracias por llegar hasta el final. Este esquema es parte de una estructura mayor. Podés encontrar el siguiente tema del curso en la pestaña de la lista de reproducción. Éxitos en el estudio.